vamos a hablar ahora de la civilización griega. Ya, los griegos son importantes por lo siguiente. Grecia es considerada la cuna de la ciencia, la democracia y la filosofía. Entonces los aportes que van a dar al mundo son bastante grandes. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hablo de la etapa de la Edad Media, Grecia deja de tener importancia. Sin embargo, para hablar del Renacimiento, se vuelve a tomar este adoctrinamiento griego o de sus raíces más importantes para hablar de esta etapa. Grecia es una civilización bastante extensa, que se ubica en un territorio no muy grande como el Imperio Romano, pero a su vez maneja varias cosas. Entonces, dentro de esta civilización griega es importante conocer lo siguiente. ¿Ya? Esta civilización nace en las costas de la península balcánica, ¿sí? Que tiene que ver con parte del mar Mediterráneo y el mar Negro. En las islas del mar Egeo y se extiende al menos por una parte del todo el Mediterráneo, como les decía. La parte naranjada es la parte del dominio griego, mientras que lo que está con verde son algunas colonias que se van a encargar de estar dentro de esta famosa civilización. ¿De acuerdo? Los griegos se organizaron en pequeñas ciudades independientes denominadas polis. Esto va a ser importante, vayan tomando en cuenta las palabras más importantes que se encuentran dentro de esto. Estas polis básicamente eran ciudades autónomas que tenían un gobierno central, que quería decir que tenían una disposición propia para poder manejarse. Pongo un ejemplo, Estados Unidos, hoy por hoy, maneja un sistema igual, que quiere decir que usted en Estados Unidos encuentra varios estados. Pongo de ejemplo, se me ocurre, en Washington el matrimonio gay no está autorizado, pero ¿qué pasa si yo hablo entonces, por ejemplo, de otro estado, California, por ejemplo, New York? Ahí entonces el matrimonio sí existe. Entonces a eso se refiere con las ciudades o las pequeñas polis, ¿de acuerdo? Básicamente se manejan lazos culturales, que es lo único que les une en este caso a cada una de estas pequeñas polis, pero su sistema de gobierno básicamente es autónomo, ¿ya? Estas primeras polis van a tener gobiernos de alguna otra forma bastante oligárquicos. ¿A qué me refiero con oligárquicos? Que van a estar manejados por personas que tienen poder, que mantienen el dominio, puede ser social, cultural u otro. ¿Ya? En este caso vamos a hablar de varios dioses o reyes que van a estar dados dentro de esta famosa civilización, ¿sí? Uno de ellos es el señor Alejandro Magno, quien al menos en el siglo IV a.C. somete al menos bajo su corona a los griegos y lo anexa al Imperio Romano, ¿ya? Dentro de la situación griega está situada entre tres continentes importantes, ¿no? Asia, África, Europa. Dentro de su medio natural, entonces tenemos que esta va a estar dada junto al mar Egeo y el mar Mediterráneo. La historia de Grecia va a estar dada de alguna manera en etapas importantes. Un inicio de la civilización, grandes migraciones, ¿sí? Grandes migraciones y por otro lado, la fundación de las principales ciudades, ¿sí? Y esto que tiene que ver con el predominio de Atenas, Esparta y reinos helénicos que se dan en el territorio. El origen de la civilización griega es bastante importante, y es que esta aparece al menos en la famosa Edad del Bronce. Acuérdese en qué etapa de la línea de tiempo histórica o económica la Edad del Bronce es importante, ¿sí? Y esta se desarrolla al menos en los territorios de Creta, Micenas y en la época oscura de estas dos civilizaciones. ¿Ya? Dentro de las civilizaciones, como les decía, está la cultura cretense, ubicada en la isla de Creta, que básicamente maneja un rey o un sistema de dinastía que conocían ya la escritura y que se encargaban del comercio por el Mediterráneo. ¿Sí? Esta cultura cretense al menos manejaban igual una arquitectura bastante importante, y es que los templos que se encuentran en este territorio van a ser representativos para la civilización griega, ¿sí? La otra civilización que también da origen a esta es la cultura micénica. Esta se ubica en la península del Peloponeso y tuvo como su centro la ciudad de Micenas. Igual manejaba una dinastía monárquica, ¿sí? Esta, en cambio, está caracterizada igual
por lo que tiene que ver con el territorio, ya que al ubicarse dentro del mar Egeo le permitía un mayor comercio con otras civilizaciones importantes. La ciudad de Micenas, entonces, básicamente en su arquitectura y la conformación de su territorio, va a estar dada en una ciudad amurallada. ¿A qué me refiero con eso? Una ciudad que va a evitar de alguna u otra manera la anexión o el dominio de otras civilizaciones. Acuérdese que para esta época antes de Cristo yo estoy hablando de que todas las civilizaciones buscaban adherirse a territorios más extensos o al menos expandirse de forma más drástica. Es por ello que muchas de estas ciudades empiezan a ser amuralladas. Ya, entonces, esta cultura micénica, como les dije, en cambio se va a dedicar netamente a la agricultura y al comercio, sobre todo de los famosos metales preciosos. Acuérdense que está dada en la época del bronce, entonces hay 3 elementos importantes que ya se mencionaron que hace parte de esta época griega. Por otro lado, tengo yo varias eventualidades que hacen referencia a las primeras guerras o a las invasiones por el dominio de este territorio. ¿Sí? Cuando yo hablo entonces de la época oscura de Grecia, hablo básicamente de la organización de pequeños estados que están dirigidos a las principales castas o familias más poderosas, ¿sí? En donde el comercio y la artesanía, generalmente de metales preciosos, era importante o eran de primera necesidad. Entonces, al estar en una ciudad bastante amurallada, que está dentro de un sistema aristocrático, no les permitía tener este sistema. Por otro lado, los dorios atacaron y destruyeron estas ciudades dentro de Micenas, lo que permite la desaparición de las artesanías, ¿no? Tengo invasiones importantes dentro de territorios, como son en Tesalia, en el Peloponeso y en la parte del mar Egeo. ¿Ya? Dentro de los periodos de la historia de Grecia, entonces yo tengo una época arcaica que es básicamente gobernada por reyes. Acuérdense que de inicio le mencioné que Grecia es considerada la cuna de la democracia. Es por eso que en esta época arcaica el dominio de un rey, ¿sí?, o el manejo de un rey es importante. Por otro lado, tengo un grupo aristocrático que es básicamente la nobleza o la familia de esta famosa deidad o de este rey. Generalmente este rey era de tinte tirano, era insoportable, que quería decir al menos que buscaba solo el beneficio para su familia y los famosos hombres libres. Los hombres libres no eran todos. Los hombres libres eran aquellos que podían llegar a tener tierras y eran conocidos como los eruditos. Quiere decir que dominaban al menos una que otra lengua o al menos un dominio de conocimiento en ciencia. ¿Ya? Tengo una época, además, en donde se fundan las colonias más importantes en torno a todo el Mediterráneo y parte de la península ibérica, que tiene que ver después con parte del Imperio Romano, ¿sí? Y se empieza a producir además la moneda para esta época. ¿Ya? Dentro de las civilizaciones griegas de esta primera etapa tengo varios territorios, ¿no?, que van a enmarcar parte de Europa, parte de África, parte de Asia, que está dominado por este territorio griego, ¿sí? La colonia griega entonces se situaban en terrenos generalmente favorables, sobre todo para el asunto de la agricultura, ¿sí? Alrededor de ellos se encontraban al menos campos de cultivos y campos de agua que les permitía al menos mantener este sistema, ¿no?, de agricultura, que era bastante bueno. Dentro de los periodos de la historia de Grecia, entonces yo tengo ahora una época clásica. Esta época clásica va a estar dada por la famosa política del señor Solón, que hace referencia a dividir el poder político en una asamblea popular, lo que se conocía como una eclesia. ¿Ya? Dentro de esta época clásica, entonces yo tengo la política de Atenas, que estaba dado dentro entonces de un sistema ya democrático, en donde existían gobernantes, jueces y leyes que eran elegidos básicamente por el pueblo. Los famosos magistrados, que eran aquellos que se encargaban de llevar las decisiones del pueblo, si hacemos una referencia hoy por hoy, conocidos como los asambleístas en nuestro territorio, ¿sí? Y además que había un consejo, o conocido como boule, que presentaba los asuntos que se deberían discutir. Estos generalmente por un consejo de ancianos, que eran básicamente los más sabios del territorio, ¿ya? El boule o el consejo entonces estaba formado al menos por 500 miembros, que eran elegidos a la suerte por un año, ¿sí? Los magistrados, en cambio, eran 10 miembros que igual manejaban un periodo de un año en el poder
y que generalmente se encargaban de la dirección del ejército. Y por otro lado los jueces, que igual eran dirigidos por un año y que se encargaban al menos del asunto netamente político. ¿Ya? Dentro de los periodos de la historia de Grecia, entonces tengo otra época que es la clásica. Dentro de esta época, entonces yo tengo al menos que la población civil crece drásticamente, tengo varios extranjeros y esclavos, y que las mujeres toman o forman parte ya fuera de la vida política de la civilización. No por ser un ente menos representativo, sino porque la erudición, la filosofía y la ciencia estaba adoctrinada generalmente para el hombre o para el ente masculino. Dentro del sistema democrático conocido como democracia, el sistema democrático entonces de Atenas estaba caracterizado. Entonces, cuando yo hablo de la democracia, ¿qué es la democracia? Según Pericles, uno de los filósofos más importantes del siglo V a.C., mencionaba que son las decisiones que dependen de una minoría, en este caso para una mayoría. ¿Qué quiere decir? Que una persona que gobierna debe manejar un buen gobierno para que el resto se encuentre satisfecho. Estas leyes que esta persona debe dar deben estar dadas en base al mérito, ¿sí? Más no en cuanto a quién tenía más riqueza. Sin embargo, esto era bastante contradictorio, y es que todas las personas que permanecían o formaban parte del sistema democrático eran aquellas personas libres que tenían poder y dinero en la civilización, ¿sí? Los políticos deben evitar al menos crear leyes, ¿sí?, que les perjudique al menos a la gran mayoría que era la población. ¿Quiénes estaban excluidos dentro de la democracia? Básicamente son las mujeres, ¿sí?, los metecos y los esclavos. Las mujeres en este caso porque ellas estaban netamente obligadas al trabajo, cuidado doméstico, mientras que los metecos eran básicamente aquellos que se encargaban máximo esplendor. Entonces, en esta época yo tengo la época de Pericles, ¿sí? Pericles igual era uno de sus principales adoctrinadores, era un excelente militar que se encarga al menos de una hegemonía, sobre todo del territorio de Atenas, ¿ya? Esta época de Pericles es importante porque acuérdense que yo tengo dos ciudades importantes, tengo Atenas y tengo Esparta, ¿ya? Atenas entonces va a ser una civilización que va a estar caracterizada netamente por el asunto militar. Entonces, Grecia se encuentra dividida en dos ciudades importantes. Por un lado tengo Atenas y por otro lado tengo Esparta. Atenas básicamente la cuna de la ciencia y Esparta la cuna del aspecto militar o de la guerra. En el caso de Atenas, al ser la cuna de la ciencia, yo voy a manejar aquí una democracia, y en el caso de Esparta una diarquía, que básicamente es el gobierno de dos, ¿sí? En esta ciudad de Atenas se va a desarrollar la ciencia y por ende un término importante conocido como el gimnasio. ¿Qué era el gimnasio? Básicamente el adoctrinamiento de cuerpo, alma y mente con el fin de que esta persona pueda llegar a ser un erudito. En el caso de Esparta, el asunto militar era importante, ya que los niños a partir de los 7 años eran adoctrinados a un sistema militar. Eso en cuanto a las ciudades más importantes que nosotros vamos a hablar en Grecia. Entonces, les decía que en la época de Pericles hace referencia a la ciudad de Atenas. Esta ciudad de Atenas va a estar caracterizada netamente por eso, ¿no? Entonces, dentro de la época clásica, yo voy a tener que en esta época se van a manejar un gobierno, como les decía, una diarquía, un gobierno de dos, que es básicamente dos reyes al poder. Sin embargo, no deja de manejar el famoso consejo, ¿sí?, que era la Gerusia, en este caso un consejo de 28 ancianos para tomar decisiones, y una famosa asamblea popular denominada Apelia, ¿sí?, en donde al menos se manejaban los únicos derechos políticos que se podían hablar en la época. Este sistema oligárquico de Esparta, en cambio, como les mencionaba, que era de tipo militar,
manejaba esta situación de dos reyes, que básicamente es salvar periodos de guerra como durante las épocas. Ahora, dentro de la época, cuando yo hablo de jerarquías, yo puedo hablar del imperio inca. ¿A qué me refiero con este imperio inca? Los incas manejaron en cierta etapa una diarquía. ¿A qué me refiero con una diarquía? Me refiero, les decía entonces, a un gobierno de dos. En el caso del Incario estaba Atahualpa y estaba Huáscar. Huáscar para el aspecto administrativo y Atahualpa netamente para el aspecto militar. Sin embargo, esta división del territorio en dos hace la ruptura de un dominio que de alguna u otra forma pasa a ser político y hace que este decaiga. Es por eso que para la época del Incario, en una diarquía, Atahualpa mata a Huáscar para quedarse en el dominio de uno solo. Eso es importante en cuanto al sistema oligárquico de la época, de acuerdo sobre todo para lo que hace referencia a Esparta, ya que se tiene el control completo de la civilización en cuanto a lo que les había mencionado, que es al Consejo de Ancianos y a los magistrados, ¿sí? O a la Asamblea Popular, que hace referencia a esto. Entonces, no todos básicamente eran ciudadanos. En Esparta, los ciudadanos eran aquellos que tenían o correspondían a ser mayores de 30 años, podían votar por aclamación, ¿sí? Y estaban dentro del escaso poder político. Mientras que en el aspecto militar del ejército, que se encuentra en la parte baja, yo puedo decir que era básicamente una etapa en donde todos formaban parte de este territorio. ¿Ya? Dentro de la época clásica, entonces, yo tengo las políticas de Esparta en este territorio. Les decía entonces que los niños se entrenaban a partir de los 7 años hasta los 20, para la época militar. Algo importante que hay que destacar de este territorio es que empiezan a manejar navíos importantes. Navíos que tenían a su haber varias personas que se encargaban del manejo de este y que por otro lado estaban formados o tenían una punta, ¿sí? Esta punta saliente les permitía entonces, cuando empezaba la guerra, poder anexarse al otro barco o anclarse en base a esta punta y todos atacar al otro barco. Eso es importante en cuanto al asunto de guerra. ¿Ya? Dentro de ello entonces yo tengo varios eventos de guerra que se dan. Tengo las famosas guerras médicas, que son básicamente el enfrentamiento de los griegos contra los persas o conocidos como los medos, ¿sí? Estas guerras médicas duran al menos varios años, que hace referencia a antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo los años se retroceden, después de Cristo los años se aumentan. Estas guerras médicas tenían como objetivo dominar la parte del mar Egeo, que era lo más importante. Tome en cuenta además la vestimenta, que es relativa, para hablar ya de que la edad de bronce ha tomado su principal apogeo, sobre todo en el aspecto indumentario y en el aspecto utilitario. ¿De acuerdo? Ya. Los griegos eran un pueblo bastante guerrero, pero sobre todo los espartanos, ¿sí? Más ya que los atenienses generalmente centraban su política en cuanto a la ciencia. Dentro de la época clásica, como les decía, aparecen las guerras médicas, que estas al final permiten el vencimiento de los griegos. ¿Ya? Tengo otro tipo de guerra, que además es la guerra del Peloponeso, que es básicamente guerras enfrentadas entre Esparta y Atenas, ¿sí? La causa de la administración del tesoro de la Liga de Delos es básicamente esta lucha. Sin embargo, para estas épocas yo voy a tener obras literarias como la Ilíada o la Odisea, que me representan esta lucha entre Esparta y Atenas, ¿sí? Buscar el dominio de este territorio. Entonces, tenemos la guerra del Peloponeso, ¿sí? Que básicamente tiene como consecuencia la decadencia de la antigua Grecia. Decae la antigua Grecia y se desarrolla la ciudad de Atenas y Esparta como las ciudades más importantes. Dentro de la época clásica, entonces yo tengo la victoria final, que es de Esparta en este caso, y que termina con una Atenas oligárquica, que ya les había mencionado antes, que es básicamente un gobierno déspota que busca el dominio o el control del pueblo en base a sus leyes. ¿Ya? Voy a pasar entonces ahora a la época helenística, que hace referencia a la famosa Helena. ¿Ya? Esta época va a estar considerada
porque se conquista al menos ya casi todas las polis griegas. Es la época en donde el esplendor griego da su avance más importante. Llega a dominar básicamente un territorio muy extenso, en donde lo único que les empieza a unir a estos territorios es netamente un aspecto cultural. Es por ello que esta época helenística maneja sobre todo lo que es la parte del norte de Grecia con el rey Filipo II de Macedonia. ¿Ya? En esta época helenística además podemos hablar que Alejandro Magno, ¿sí?, va a buscar un dominio ya de territorios como Siria, Egipto y Mesopotamia para poder llegar o instaurar a la parte de su nuevo imperio. Este es el imperio del señor Alejandro Magno, que está ubicado casi por la parte alta de Europa, África. Por otro lado tengo yo entonces la época helenística además, en donde Grecia fue anexada por totalidad al Imperio Romano, ¿sí?, en donde se crea la provincia romana de Macedonia. Con Alejandro Magno, Grecia se anexa al Imperio Romano. ¿Ya? Tenemos varios videos que van a ser anexados igual dentro de esta clase. Y vamos a hablar ahora de la vida de las polis que se tenía dentro de la civilización griega, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense que les decía que estas ciudades o estas polis era un territorio que tenía un gobierno propio, ¿sí?, que lo único, vuelvo a repetir, que le anexa o se encuentra o ligado a ellos como tal, como griegos, era básicamente el aspecto cultural, la filosofía, algunos aspectos culturales, la religión, la cultura, la escultura, las artes, básicamente, ¿de acuerdo? Pero sin embargo su gobierno siempre será de tipo propio. Entonces, ¿qué es una polis? Vuelvo a repetir, bueno, es un territorio que básicamente tiene una situación netamente favorable. ¿A qué me refiero? Que va a estar o va a tener en posesión tierras para agricultura, para ganadería, para poderse producir y poderse mantener por sí sola, ¿ya? En este caso, yo voy a hablar ahora de una zona denominada como la famosa Acrópolis. Acuérdense que de los griegos yo voy a tener términos importantes que pueden dividir las palabras en dos. Polis, por ejemplo, va a ser ciudad, y en este caso la Acrópolis va a ser una ciudad netamente referenciada para el aspecto religioso. Acuérdense que los griegos tenían una religión politeísta, y quiere decir que creían en varios dioses. Estos generalmente apegados al aspecto natural, ¿ya? Utilizaban como modo de defensa al menos varios ataques contra sus enemigos. Es por eso que esta Acrópolis era una ciudad muy fortificada, que quiere decir estaba igual amurallada. Era una aldea urbanizada, ¿sí?, que tenía al menos un territorio bastante grande, tenía un aspecto conocido como una ciudad en donde podían vivir igual solamente aristócratas o en este caso ciudadanos democráticos, ¿ya? Esta Acrópolis de Atenas se dividía entonces de esta manera, ¿no? Tenían el famoso altar de Atenea, que era donde se rendía culto a esta diosa de la sabiduría, ¿sí? Tengo varios templos dentro de este territorio, pero lo que me importa que usted conozca es el tipo de arquitectura que yo voy a tener, que va a estar dado generalmente, en este caso, de esta forma, ¿ya? ¿Por qué? A esto se le conoce como columnas. Estas columnas generalmente van a estar dadas en forma de habitacional cuadrada, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que esta situación le permite de alguna otra forma al sistema manejar una diferencia con la Edad Media. ¿A qué me refiero con esto? Que esta situación de manejo me permite diferenciar una época histórica. ¿Por qué? Porque los templos generalmente, les decía, eran largos y estaban dados por columnas. Para la Edad Media yo voy a tener en cambio templos que tienen de alguna otra forma cúpulas o que están dados en arcos de media punta, ¿sí?, en donde generalmente lo que yo voy a tener adentro es una doctrina de tinte religioso. Ya. Esta es la Acrópolis de Atenas, ¿no? Podemos evidenciar una imagen, es actual, de cómo se encuentra. Obviamente está en ruinas, pero es lo que ha quedado históricamente, ¿ya? La vida en las polis griegas además estaba urbanizada. ¿Qué
que quiere decir como urbanizada, que había una plaza pública llamada Ágora, ¿sí? En donde generalmente se reunía la asamblea de los ciudadanos y se organizaba el famoso mercado. Donde nosotros encontramos una ágora hoy por hoy, en el famoso territorio del lugar de la 12 de octubre, donde se encuentra el ágora de la Casa de la Cultura. Entonces usted, por ejemplo, ahí usted puede ir a, no sé, evidenciar obras de teatro, obras de cine, hay un museo, y en la parte de afuera usted puede compartir, o sea, hay un territorio grande, ¿ya? Es muy similar, por eso les digo, los aportes que van a tener los griegos para la época de nosotros actual, como para la época anterior y posterior que vendrá, va a ser bastante extensa. Muchas de las palabras que nosotros mencionamos se manejan hoy por hoy en la actualidad, ¿sí? Esta es básicamente la ágora, ustedes pueden evidenciar entonces, tengo yo aquí lo siguiente, ¿no? Tengo los famosos comerciantes, tomen en cuenta la Acrópolis, que es la parte más alta, les decía que es la ciudad donde generalmente se hacían eventualidades religiosas, ¿sí? Tengo los templos más importantes, varias esculturas de dioses importantes y los comerciantes que se encargaban en este caso de la venta de varios productos. Por otro lado, tomen en cuenta que no deja de ser al ser democrático, no deja de ser una civilización que de alguna u otra forma aún vendía a sus esclavos o tenía esclavos. ¿Ya? Esta entonces es el ágora, ¿no? Es muy similar a lo que nosotros conocemos hoy por hoy. Es una plaza central que va a estar rodeada generalmente por instituciones importantes. Puede ser un templo, podría ser la gobernación, ¿sí? O cualquier otra entidad, pero de modo general, sin olvidar que en la parte central siempre debía haber algún tipo de deidad que adorar. ¿Ya? La vida en Grecia además estaba dada de manera muy tranquila, que quiere decir que la gente se podía manejar en base a una comunidad. No había muchos inconvenientes en cuanto a diferencias o discusiones, ya que la gente tenía clara cuál era su actividad dentro del territorio. Sabían que existían los eruditos, que eran los que podían entrar a templos y manejar el asunto educativo, que habían los artesanos y comerciantes que se dedicaban netamente a este tipo de aspectos, como habían además los esclavos, que eran básicamente igual personas que sabían lo que debían hacer dentro de esta civilización. ¿Sí? Tenemos otra imagen de lo que es básicamente una vida dentro de una casa de una familia ateniense. Pues acuérdese que Atenas era una ciudad bastante libre, democrática, en donde vivía una familia bastante extensa, ¿sí? Tenía la distribución habitacional ya de una forma muy característica a la actual. ¿Sí? Por otro lado, podemos igual denotar, ¿no? La parte del comercio, viviendas dentro, la famosa Acrópolis, la ciudad de los dioses en este caso, ¿ya? Cuando yo hablo entonces de la economía de Grecia, yo hablo netamente del aspecto de la agricultura y ganadería que tiene que ver con los terrenos que este territorio poseía. Y es que básicamente esta situación de dividir en terrenos extensos permite al menos que Roma tome también esta forma, y cuando Roma decae, el feudalismo centre su conocimiento de dividir la tierra en esta etapa griega. ¿De acuerdo? Los principales elementos se cultivan entonces el trigo, la vid, el olivo, la cebada, el lino y el algodón. Criaban varios animales, en este caso las ovejas, las cabras y los cerdos. Y dentro de su modo de cultivo bastante rudimentario, muy pobre, no había mucho desarrollo en cuanto a eso, ya que sus herramientas principales estaban dadas generalmente en el arado. En el arado bastante incipiente, animales que jalaban, que permitían la construcción, más que no se fueron muy allá del aspecto utilitario. ¿De acuerdo? Dentro de las artesanías y el comercio, entonces, manejan mucho lo que es el asunto de la cerámica, y en la cerámica algo importante. Recuerden que en la cerámica ellos podían plasmar las eventualidades más importantes. ¿A qué me refiero con las eventualidades más importantes? Que ellos no poseían un libro en donde contaban sus anécdotas, sino que lo plasmaban en una cerámica. Pongo de ejemplo, no sé si alguna vez usted pudo presenciar o vio el dibujo bastante conocido de Hércules. Entonces acuérdense que cuando empieza Hércules, la propaganda como tal, el dibujo inicial, todo se basa en vasijas, ¿no? Todo se va formando o representando en las principales vasijas. Tengo intercambios, además de viajes, que eran de gran importancia, ya que se encargaban de la exportación del aceite de oliva
y de los cereales para otras civilizaciones importantes. Acuérdense que al dominar la parte del Mediterráneo y el Mar Egeo tenían a su haber varias civilizaciones, ¿ya? O varias ciudades importantes o polis que tenían que también tener este tipo de comercio. Por otro lado, se difunde además el uso ya de una moneda que favoreció de alguna u otra forma la índole comercial. Ahora, algo importante dentro de la moneda. Esta moneda siempre debía tener el rostro del emperador o de la persona que estaba gobernando en la época, ¿sí? Entonces, la plata, el cobre y el bronce era importante en esta época de la historia, ¿ya? Dentro de los grupos sociales, entonces yo tengo una pirámide social. ¿A qué me refiero yo con una pirámide social? A que entonces voy a hablar de un grupo de personas que van a estar dentro del territorio. Acuérdense que en las civilizaciones antiguas, entonces yo tengo lo siguiente. Tengo etapas en donde generalmente está una deidad, ¿sí?, que se encarga del aspecto político, económico, social, que es a la que se le rinde de alguna otra forma culto. La familia de esta deidad, ¿sí?, la familia. Por otro lado tengo el aspecto militar. Abajo voy a tener entonces artesanos, campesinos o el pueblo en general. Y en la parte baja, los esclavos. Vamos a darnos cuenta entonces que para la época griega esta situación cambia completamente y esta pirámide tiene otra connotación. Entonces, inicio que esta clase social, estos grupos sociales, van a estar dados principalmente por los famosos ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que solo eran hombres nacidos de padre y madre ateniense. Acuérdese que aquí en Atenas yo manejo democracia, por eso menciono solo los atenienses. Grecia como tal. Acuérdense que son divididas en dos ciudades importantes después de las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Entonces, eran considerados, decía, ciudadanos solamente hijos de padre y madre, ¿ya? Aquellos que estaban dentro de los hijos con esclavos no formaban parte de ser ciudadanos, ¿ya? Por otro lado, estas personas tenían derecho al voto y podían participar en la vida política. Y es que al tener poder estaban o podían participar dentro de varias situaciones, sobre todo en cuanto a la escritura, arquitectura, escultura o al menos a las artes, ¿ya? Eran generalmente aristócratas, que quiere decir personas que eran ricas o comerciantes que tenían dinero, que se encargaban de varias cosas o que tenían vastos terrenos en cuanto a tierras y rebaños, ¿sí? Por otro lado, el resto de ciudadanos eran los campesinos, los que sobraban. Tenemos ahora los no ciudadanos. Dentro de los no ciudadanos tengo entonces primero los famosos extranjeros, que eran básicamente ciudades que tenían personas, que son en este caso los metecos y los periecos generalmente de Esparta, ¿de acuerdo? Y por otro lado tengo yo en cambio los esclavos, que son personas no libres, que han sido acuñadas o adheridas, en este caso, primero como esclavos de guerra, ¿ya? Y por otro lado son aquellos hombres, ¿sí?, que no pertenecen a un sistema libre y que de alguna u otra forma forman parte o se encuentran formando parte de una fuerza de trabajo o del sistema de trabajo importante, ¿ya? En este caso, generalmente eran campesinos que habían tenido varias deudas que no podían pagar y que se veían obligados a tener un tipo de trabajo o de ubicación servil que les permitía manejar esta situación. Por otro lado, yo tengo el aspecto de la mujer. La mujer se encontraba totalmente, de alguna u otra forma, dentro de este grupo de los no ciudadanos o de los grupos de las personas no libres. Y es que la mujer le debía vasto respeto o al menos debía corresponderle con ser sumisa al hombre, ya que éste se encargaba de explicarle qué estaba bien y qué estaba mal. La mujer adoctrinaba a sus hijos solamente hasta los 7 años en las principales eventualidades. Letras, en el caso de la mujer, cocina, bordado, tejido, que era lo más importante, ¿sí? La mujer pierde mucho el rol en este caso. Ya. Dentro de los grupos sociales, les decía entonces, en una pirámide, yo tengo a los ciudadanos, a las mujeres, a los metecos y a los esclavos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? A los ciudadanos, los que poseían de poder, y en este caso aquellos que no tenían poder, los ciudadanos y los no ciudadanos, ¿ya? Dentro de este grupo social que habitan las ciudades griegas, entonces yo hablo en los que legalmente estaban eran hombres libres
y esclavos. Dentro de la economía, entonces yo tengo los propietarios y los productores, que quiere decir el que tenía la tierra y el que producía, ¿de acuerdo? Según los privilegiados, entonces tengo yo los nobles o privilegiados y en este caso la masa de los inferiores o el campesinado. Y según los derechos políticos tenía ciudadanos y no ciudadanos. Esto en lo que yo les digo. Por un lado, el que era ciudadano o el que tenía poder y el que se veía obligado a obedecer, ¿sí? O el que no era ciudadano en este caso. Ya. Dentro de la sociedad griega, esta está generalmente centrada o formada por una familia, en donde el patriarcado, les decía, es importante. Por eso es que la mujer pierde mucho su rol. El hombre es el centro o es el ente central de una familia, o es lo que se conoce hoy por hoy como la cabeza de una familia, ¿sí? Esta mujer estaba bajo el dominio de esta persona, por lo cual entonces esta siempre se vio obligada a casarse para poder estar dentro de un sistema familiar, ya que era el ente central de la formación de esta civilización, ¿ya? La mujer lo único que podía hacer es acudir a lugares públicos y religiosos, pero acompañados por sus esposos, ¿ya? Los hijos e hijas vivían con su madre, como les decía, hasta los 7 años, porque a partir de ello, al menos en el caso de Atenas, cuando ya cumplían los 18 años, estos tenían que pasar al servicio militar, mientras que en Esparta, a partir de los 7 años, ya eran adoctrinados. En Atenas, el hombre o el joven podía decidir si es que deseaba o no deseaba formar del aspecto militar, o a su vez se adoctrinaba en alguna otra actividad. Podía ser las artes, podía ser los Juegos Olímpicos, no sé, otras actividades que se realizaban en la Grecia antigua, ¿ya? Tengo además, dentro del aspecto social, la vestimenta y la alimentación. La vestimenta estaba considerada o estaba formada, es muy característica y se la puedo reconocer incluso en pinturas, en cuanto a este famoso telar que cuelga en forma de vestido, conocido al menos como el imatio, ¿sí? Usaban sandalias para su comodidad, sobre todo por el clima y las eventualidades del tiempo y el territorio en donde se encuentra. Y por otro lado, yo voy a hablar de la mujer, que se encargaba de usar los famosos peplos, ¿sí? Que es igual esta investidura que cubre a la mujer de alguna forma su cuerpo, ya conocida como una túnica. En el caso de la alimentación, entonces yo voy a hablar de que la mayoría de ellos se encargaba sobre todo de lo que ellos producían, que era en este caso los cereales. Uno de los principales elementos también que se maneja en Grecia es la famosa aceituna, ¿sí? Como uno de sus principales elementos en su pirámide alimenticia, ¿ya? Además que consumían carne y pescado al ubicarse dentro de los principales mares. Dentro de su religión, entonces yo tengo que estos eran básicamente politeístas. ¿Qué quiere decir? Que creían en dioses que vivían en el famoso Monte Olimpo, ¿sí? El Monte Olimpo es la casa, la habitación, el lugar donde se albergan los principales dioses. Estos eran dioses inmortales y que de alguna u otra forma también tenían necesidades y debilidades humanas. Por eso de aquí vendrán los semidioses, la mezcla de dioses con seres naturales, que da al menos una rica mitología en cuanto a la literatura griega, ¿ya? Tenemos varias leyendas en base a sus dioses, Zeus, Atenas, Poseidón, varios dioses que representan a esta etapa, ¿ya? Estos son los dioses del Olimpo, dioses que van desde la creación hasta dioses que van el inframundo, ¿de acuerdo? Dioses que se encargan del trueno, del mar, del agua, mientras que hay dioses que se encargan de la sabiduría, la guerra y el conocimiento, ¿ya? Estos dioses griegos van a ser caracterizados por cosas importantes, ¿no? Cada uno va a representar una u otra actividad para que estos puedan ser consagrados. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy nosotros manejamos una religión similar. Tenemos un dios para cada cosa. Que tenemos un dios, por ejemplo, para la justicia, tenemos un dios que en cambio va a estar encaminado en cuanto, no sé, a la agricultura, otro que va a estar encaminado a la lluvia. Entonces, ahí relacionamos nosotros. Similar pasa en Grecia, perdón. Los dioses griegos eran dioses, como les decía, su religión era politeísta, por ende entonces
cada uno estaba dentro del más poderoso, que en este caso es Zeus, ¿sí? Dentro de ellos nacerán varias divinidades, como son Poseidón, Atenea, que es la diosa de la guerra, Deméter, que es la diosa de los cereales, como les decía, cada uno con una función importante, ¿sí? Esta religión estaba dada al menos en base a un héroe que era el hijo de un dios y un humano. Ya hablamos en este caso de Hércules. ¿Ya? Tenían mitologías que estaban dadas en base a los famosos Juegos Olímpicos, ¿sí? Estos Juegos Olímpicos eran básicamente competiciones deportivas que se hacían en honor al menos al dios padre, que era Zeus. Hoy por hoy los Juegos Olímpicos tienen la misma connotación, ¿no es cierto? Realizar varias actividades que se desempeñen en el lugar. Recuerde que hace tiempo yo le mencioné que ellos conocían lo que el famoso gimnasio, que era básicamente entrenar su cuerpo, entrenar también su mente, para que sean unas personas completas en cuanto a servir a una sociedad. ¿Ya? Estos son los Juegos Olímpicos hoy por hoy en la actualidad. Dentro de la religión, además, yo tengo los famosos templos, ¿sí? En donde se encontraban los dioses y las diosas. Entonces, de los templos ya les había hablado, les decía que generalmente están dados por columnas que eran adornamentadas en la parte alta. Siempre en la parte central se iba a tener a Atenea como la diosa de la sabiduría, o en este caso Zeus, que era el dios más importante. ¿Ya? Vamos a hablar ahora del famoso oráculo de Delfos, o la famosa adivinación. El oráculo de Delfos básicamente era un territorio importante en donde la gente acudía para preguntarle al oráculo si debía o no debía hacer una cosa. Por ejemplo, si quería viajar alguien para dar algún producto en comercio y la lluvia era muy extensa o había problemas de territorio, este acudía al famoso oráculo y le preguntaba si debía o no debía hacer. Lo que hoy por hoy nosotros conocemos como el tarot, ¿sí? Que nos dejamos llevar por algún tipo de adivinación que está dada por una persona que considera o se considera tener un poder mucho mayor, ¿ya? Dentro de sus destacamientos más importantes tengo además lo que es la filosofía. Dentro de ellos yo destaco a tres grandes filósofos que hacen referencia a Sócrates, Platón y Aristóteles. Tres filósofos de la Grecia antigua y helenística que hacen referencia al pensar y al ser en cuanto al ser humano. Cómo ser, cómo actuar, quién ser, cómo estar y cómo al menos comportarme. ¿Sí? Esta filosofía va a enmarcar gran aporte cultural dentro del mundo actual en cuanto a historia y a conocimiento metodológico referente a la lógica. ¿Ya? Dentro de la literatura yo tengo dos grandes obras literarias. Tengo la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, existen varios escritos que hacen referencia a la vida de la época. Sin embargo, la Ilíada y la Odisea son estudiadas a nivel mundial por esta importancia que tiene de contar la famosa mitología. Cómo se iniciaba preguntando al oráculo de Delfos lo que debía ser. En otra, entonces, tengo yo la división de Esparta y Atenas en la famosa leyenda de Troya, cuando éstas se enfrentan, como por la lucha del amor de una mujer, se enfrentan dos ciudades importantes porque no podían ser al menos acuñadas por ser muy diferentes, y todo esto destacado por el famoso señor Homero, ¿sí? Quien se considera al menos hoy por hoy que era una persona ciega que contaba las vivencias más importantes a alguien que se encargó de transcribirlas. Sin embargo, tengo varios otros filósofos, ¿sí?, que se encargaron igual de este asunto literario y de la historia generalmente. ¿Ya? Tengo ahí lo que les mencionaba, la Ilíada y la Odisea. Ahora, característica importante, les decía que no estaba todo escrito en textos, sino que todo se representaba generalmente en vasijas. Esto es importante. La vasija generalmente de tinte negro y de tinte dorado, el dibujo especialmente, porque hacía referencia al menos a Atenea, a la sabiduría, al poder y al dominio. ¿De acuerdo? Creo que tenemos claro lo que es la Ilíada y la Odisea. Les decía en la una, entonces, la lucha entre Esparta y Atenas por el amor de una mujer que detona en un caballo, el famoso caballo de Troya, para que ésta pueda golpear o dar un muy duro golpe a esta otra civilización.
Y por otro lado la Odisea, que cuenta las aventuras del famoso Ulises cuando éste regresa a su casa a reunirse con su familia. Que quiere decir que este pasó por un grupo de sirenas, por un grupo de cíclopes, por varias cosas hasta poder llegar a su familia. ¿Ya? Dentro de la cultura griega tengo además que hay varios aspectos científicos que se permiten mencionar dentro de esto, sobre todo temas relacionados a la geometría, a la matemática, a la física, a la medicina y a la astronomía. ¿Sí? Entonces acuérdense que hoy por hoy yo tengo los médicos cuando se gradúan dan un juramento de un famoso griego. ¿Sí? Cuando usted ve geometría, trigonometría, usted siempre relaciona al famoso Pitágoras, ¿sí? Sobre todo como un planteamiento importante que usted debe conocer. ¿Ya? Dentro de los inventos de griegos, entonces yo tengo varias situaciones, ¿no? El famoso juego de la polea, que les permitía, al menos a los esclavos, multiplicar su fuerza, que era básicamente alar para producir músculo, lo que hoy por hoy muchos de ustedes deben hacer en el gimnasio. ¿Ya? Dentro del arte griego, entonces tengo yo lo que tiene que ver con las columnas, generalmente dadas en mármol blanco, ¿sí? Tengo, estas no, son las columnas que les decía, les mencionaba de la parte entrante, generalmente en triángulo, que estaba representada por algún dios en la parte central, ¿sí? Varios mosaicos en la parte de sus paredes o sus fachadas o los templos, en donde generalmente estas estaban dadas en base a la madera o al mármol que yo les mencionaba, ¿sí? Dentro de la arquitectura, entonces yo tengo tres tipos de columnas. Les decía que son los dóricos, los jónicos y los corintios. Estos tres tipos de columnas van a estar dadas en cuanto a su adornamentación, ¿sí? Tome en cuenta esto específicamente, que le da la famosa diferencia, ¿sí? De ahí todo básicamente va a estar dado igual. Van a tener una columna, van a tener gradas que les va a permitir estar y el sostenimiento al menos de las principales capas que cubrían el templo. Pero lo que le da la referencia es que básicamente cada una de ellas tiene una adornamentación diferente. ¿Sí? Y en este caso se puede evidenciar de mejor manera. Tome en cuenta. Bastante básico, en este caso un poco complejo y esta muy complejo. Para la época barroca, cuando yo hablo de la época colonial, un poco del Renacimiento, este tipo de arquitectura que usted ve aquí se va a empezar a llevar también a las principales iglesias. Pues cuando usted entra a una iglesia siempre va a haber este tipo de adornamentación. Para América Latina se conoce como una técnica conocida como el churresco, ¿sí? Que es básicamente la adornamentación muy exagerada de algo específicamente. ¿Ya? Ahí tenemos otro tipo de arquitectura. ¿Ya? Dentro de la arquitectura entonces yo tengo algo denominado como el famoso Partenón, que es el templo griego que se ubica en la famosa Acrópolis. Recuerden que la Acrópolis, ya les había mencionado, era la ciudad donde se practicaba la religión. Este Partenón, chicos, básicamente va a estar dado de esta manera, ¿sí? Que va a representar esculturas importantes, les decía en la parte de entrada, y por otro lado es donde se guardan los tesoros del templo, ¿sí? Representadas generalmente por Atenea, que es la diosa de la sabiduría. ¿Ya? Por ahí tenemos otras características de estas. Tenemos entonces un altar, ¿sí? Tenemos la parte del templo como tal. Y lo que les decía, ¿no? No todos podían ingresar, solamente los más nobles. El Partenón en la actualidad. Esa es la Acrópolis de Atenas que les decía. Todo eso es la Acrópolis, ¿no? La ciudad de la filosofía, la ciudad donde se hacía religión. Este es el templo del cual estamos hablando, ¿ya? Este es en la actualidad. Este es el templo de Atenea en Nike, ¿sí?
que es básicamente el que se encuentra aquí. Otro templo, toma en cuenta las esculturas, ¿sí? Y lo que les decía, las columnas, generalmente todo en modo a forma de una forma rectangular o cuadrada, ¿ya? Dentro de la arquitectura, entonces, ellos generalmente se encargan de lo que es la construcción de teatros, de los gimnasios, que ya les expliqué varias veces a qué hace referencia, los estadios deportivos y los famosos hipódromos. ¿Sí? Ese es un teatro griego, ¿no? Muy similar al teatro actual igual, que tiene en la parte de abajo, en la parte central, donde se ubicaba la orquesta, ¿sí? Las gradas o el famoso graderío que se puede observar, se podía evidenciar desde la parte alta el evento y así como también desde la parte baja, ¿de acuerdo? Donde se encontraba la escena, ¿sí? O el evento como tal, y generalmente se ubicaba en una ladera o en una montaña. ¿Ya? Tenemos igual la imagen de un teatro. Ahora vamos a hablar de la escultura. En la diapositiva anterior le había mencionado que tome en cuenta que en la escultura para los templos también tenía yo cuerpos de mujeres o de hombres que sostenían de alguna u otra forma las principales paredes, ¿sí? En este caso la escultura va a estar caracterizada por la formación de seres humanos que están relacionados en cuanto a que ellos eran los conocedores o los dominantes en el territorio, a diferencia de la Edad Media. En la Edad Media, en cambio, todo va a regir en torno a un dios, ¿sí? En este caso, todo, en cambio, a grandes rostros, a expresiones que están relacionados generalmente a los principales emperadores. A ellos se les tallaba, o en este caso a los dioses, que eran a quienes se les adoraba, ¿ya?